Hacer hernias y eventraciones. Esta es una patología muy frecuente a nivel mundial, tanto en hospitales como en clínicas privadas. Es una patología que se presenta en un buen porcentaje de personas y el tratamiento, lógicamente, es bastante rápido, sencillo, pero siempre y cuando uno tenga conocimientos de la anatomía, la técnica, etc. Les decía que es muy importante esto porque fíjense, lo que hay que hacer acá es evitar las recurrencias. O sea, va un paciente a operarse de hernia, lo operan, a los 3-4 meses está regresando porque se abrió, dice, ¿no? Se abrió y nuevamente la hernia. Tan es así que para que tengan una idea, en el año más o menos 1980-90 había un 22% de recidivas, casi la cuarta parte, de 10 casi la cuarta parte, o sea, 3 pacientes venían con recurrencia de la hernia. En los años 90 hasta el 2000 bajó esa más o menos a 17-18%. Estos porcentajes les doy de acuerdo a unos congresos que hay y van actualizando, ¿no? Y acá viene una cosa muy importante que quiero que lo graben. En esta última década, recidiva 1%, casi nada. ¿Pero debido a qué? A que, como ahora vamos a ver en el desarrollo de la clase, anteriormente todas las técnicas quirúrgicas en cuanto a hernias, que lo van a, el próximo miércoles, lunes o miércoles, van a tener la doctora Cornejo, creo les va a decir, técnicas. Yo les voy a enseñar todo lo que es hernia, ¿no? Entonces, esas técnicas que se hacían eran atención. ¿Por qué atención? Porque después la reparación era de los tejidos. Por ejemplo, Pacini, tendón conjunto con ligamento, cosías, ¿no? Cosías. Y quedaba tenso. Ahora no. En lugar de afrontar esos dos bordes, acá se pone un material protésico, un parche, ¿no? Entonces, metipropileno. Entonces, con esto, como ha bajado la tensión, por lo tanto, también las recidivas han bajado. Entonces, esto es muy importante, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los objetivos de esta clase a los alumnos de pregrado? ¿Por qué hago énfasis a alumnos de pregrado? Porque, lógicamente, a los que hacen residencia, cirugía, ya un poquito más de cosas, pero lo mínimo que deben saber ustedes es esto. Ya. Les guste o no les guste la cirugía, pero lo mínimo que deben saber. Bien. Entonces, los objetivos, ¿cuál es? De darle una definición, el ver las partes de una hernia, ver clases de hernias, si son directas, si son indirectas, si son congénitas, son adquiridas. Todo eso lo vamos a ver acá. De tal manera que con todo esto vamos a llegar a hacer al examen clínico, a diagnosticar, porque casi el 80-90% del diagnóstico de hernia es clínico. No necesito que tomografía, que ecografía, alguna hernia, ¿ya? Entonces, y una vez diagnosticado, ver cuál es el tratamiento adecuado que se debe dar para determinada hernia. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Bien, entonces empecemos, como siempre, con la definición. Y acá ponemos la definición de hernia. Y aquí ha variado también en estos 2 últimos años la definición. Antes decían, por ejemplo, es la protrusión de las vísceras abdominales. Ahora no, como están leyendo aquí, dice, es la protrusión del peritoneo parietal, con contenido visceral, ¿ya? Entonces, si nosotros a esta definición aclaramos de la siguiente manera, en el lado derecho hay una figura, entonces esta parte blanca, este es el peritoneo parietal, que acá le llaman membrana abdominal. Entonces es la protrusión del peritoneo parietal con contenido visceral, que en este caso es intestino. ¿Está claro? Bien, entonces dice conteniendo vísceras intraabdominales
a través de un orificio o defecto anatómico constituido. Entonces, esa es la definición, y para que vean la imagen, entonces van a captar mejor y no olvidarse por lo menos estas cosas generales. En toda hernia hay que ver cuáles son las partes, como le dije, cuáles son los objetivos. Entonces vemos, aquí en el lado izquierdo ponemos cuello, saco, contenido. El cuello, que es coincide con el orificio inguinal profundo. Ya lo vamos a ver, sino que me estoy adelantando. Con el anillo inguinal profundo, el cuello, ¿no? Luego viene el saco, y luego el contenido, que en este caso es el intestino. Este es el saco, este es el que estoy recorriendo todo esto, ¿no? Este es el cuello y este es el anillo inguinal profundo. Muchas veces, cuando la hernia inguinal es indirecta, y que con mayor frecuencia en hombres que en mujeres, muchas veces pueden llegar, el saco a llegar al escroto. Entonces ahí va a recibir el nombre de inguino escrotal en los hombres, ¿no? Bien. Y acá el contenido, ya le digo, puede ser cualquier vísceras intraabdominal. Vamos a ver la clasificación de las hernias, pero para mejor hacerlo y mejor entenderlo, lo hemos puesto así en cuanto a su localización, condición, contenido y etiología. Y de esa manera la comprensión va a ser mucho mejor. Bien, empecemos con la localización. En cuanto a la localización de las hernias, como ven ahí en el cuadro, epigástricas, umbilicales, inguinales, crurales, obturatriz, diafragmática, etc. Pero lo importante, acá abajo yo les he puesto otros, ¿no? Otros, y entre los otros mencionamos acá una hernia de Richter. Y la hernia de Richter, ¿en qué consiste? En que el contenido es el borde antimesentérico del intestino. O sea, viene a ser un pellizcamiento, como quien dice. No está todo el intestino completo, sino el borde antimesentérico. A eso se denomina hernia de Richter. La de Littré, cuando el contenido es el divertículo de Meckel. Cuando el divertículo es el contenido, se denomina entonces Littré. Esto, miren, a veces uno no le da mucha importancia, pero a través de los exámenes que estamos tomando a nivel de ENAM y a nivel de residencia, a veces o no recuerdan o no le tomaron mucha importancia. Entonces se les pone ahí un caso clínico, etcétera, más o menos mencionando, o para que mencionen estos nombres, y a veces no lo saben. La otra es la de Amjam. El de Amjam, el contenido es el apéndice cecal, es el apéndice cecal. Entonces esos son las otras hernias. Ya. Ahora miren, ¿qué podemos observar de este cuadro? Que la mayoría de hernias son inguinales. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Podrías? Mientras se está acomodando, entonces la mayoría de hernias son inguinales, ya gracias, que vemos inclusive en un 80 a 90% de casos. Y los otros, conforme ven ahí ustedes. Entonces, como la mayoría de hernias de la pared abdominal, o hernias abdominales, es de la inguinal, entonces casi todo el tema lo vamos a desarrollar en cuanto a la hernia inguinal. Bien, este cuadro, miren, podemos acá confirmar con esta imagen y rápidamente podemos observar, ahí está, la hernia epigástrica, justo en el epigastrio, encima del ombligo. La hernia umbilical, en la cicatriz umbilical. Una hernia incisional, puede ser lugar acá, la incisional en cualquier lugar, pero donde previamente ha habido una incisión, o sea, una operación anterior. Ahí se ve la hernia incisional. Por eso le llaman incisional o también le llaman eventración.
Y esto se produce después de alguna operación. Tiene que haber una incisión, una operación antes, para que puedan diferenciar. Por ejemplo, miren, aquí, al lado izquierdo y a la misma altura hay otra hernia, pero sin embargo esta es la hernia de Spiegel, que ya lo vamos a mencionar y dar sus características para poder diferenciar. Pero en alguna oportunidad, miren, cosa tan sencilla, hicimos unas preguntas y justo hernias acá a este nivel. Y unos pusieron lo que era y los otros no. Uno pusieron Spiegel, otro pusieron incisional. Entonces, si nosotros leíamos el caso clínico, decía, fue operado anteriormente. Ah, hay cicatriz anterior. Ya fue de hecho, ¿no? Y me quedaría la otra. ¿Ya? Son hernias centrales. Siguiendo, miren, acá tenemos la hernia inguinal y acá tenemos la hernia femoral o llamada también crural. Crural o femoral. Cualquiera de los dos nombres recibe. ¿Ya? Vamos a desarrollar uno por uno. Bien. Eso es en cuanto a la localización. En cuanto a la condición, la hernia puede ser inguinal, o sea, la hernia inguinal puede ser no complicada y complicada. La no complicada es a su vez reductible y no reductible. ¿Y a qué llamaríamos, Ríos? ¿Sí? Sí. Ah, sí, pues, me quedo mirando. ¿A qué llamarías tú reductible? Hernia reductible. Ni idea. ¿Qué significa la palabra reducir? Para más o menos, para no quedarnos en la idea. ¿Tú cómo veías? Dime, ¿qué podría decirnos en cuanto a las hernias reductibles? ¿Tienes alguna idea o no? Es que miren, pues, desde la definición, ¿qué es una hernia? La protrusión o salida de la víscera hacia la cavidad. Si vuelve al lugar, o sea, la cavidad, es reductible, la estoy reduciendo, la estoy regresando. Ese es el reductible. Tengo una hernia inguinal, la presiono y se mete a su lugar de origen, o sea, la cavidad, ese es reductible. Mientras que la no reductible es aquella que por más que haga, no regresa, se queda ahí. ¿Correcto? Y después les voy a hacer, bueno, voy a hacerles una pregunta, pero tomen en cuenta, tomen un poquito más de atención. La reductible, que es aquella que regresa a su lugar, a su vez puede ser coercible e incoercible. La coercible es aquella que la reducimos, regresa a la cavidad, pero vuelve a salir en un tiempo indeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Que puede volver a salir a la semana, al mes, a los 2 meses, o sea, no hay un tiempo determinado. Mientras que la hernia incoercible, y esto quiero que incoercible, es aquella que uno lo reduce, pero ni bien, porque para reducirlo hay que ponerlo en decúbito donde está la paciente. Entonces le reducimos, bájese señor o señora, bájese. Ni bien se baja, vuelve a salir la hernia, o sea, la tumoración. Ese es incoercible. Esa es la diferencia entre una que en un tiempo indeterminado puede salir, es la coercible, mientras que la otra no. Bájese y ahí mismo sale, ¿ya? Para poder determinar y definir cada uno. Ahora, entre las hernias inguinales complicadas tenemos la incarcerada o también tenemos la estrangulada. En la incarcerada es aquella que no puedes reducir, está encarcelada, por eso se llama encarcelada, está encarcelada, atascada. Mientras que la estrangulada sí ya tiene compromiso vascular, y al estrangularse y hay compromiso vascular se puede necrosar un asa, entonces la operación tiene que ser inmediata, ¿correcto? Bien, ahora vamos a mostrarle. ¿Alguna pregunta acá? Vega. Perdón, disculpa. Despierta. ¿Qué dijimos del estrangulado?
Bueno. La estrangulada es aquella que tiene compromiso vascular y la operación tiene que ser de urgencia, mientras que la encarcerada no es de urgencia. Puede decir, está encarcerada, pero hoy estamos viendo, ya lo operamos el lunes o el martes. Si es estrangulada, ahora mismo, en 2 horas, ya les dije por qué. Porque se necrosa, hay un cuadro séptico, una sepsis y hay problemas 50.000. Ahora yo espero, a ver, alguna pregunta en relación en cuanto a la condición de las hernias que me quisieran hacer, si es que han tomado atención de lo que hemos estado hablando. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿No? Entonces yo le hago la pregunta. Trujillo, ¿verdad? A ver, Trujillo. No me podía, por ejemplo, no podía hacer una pregunta. Doctor, ¿y en qué se diferencia la no reductible de la encarcerada? ¿No es cierto? ¿O no? A ver, entonces, yo lo estoy haciendo la pregunta, ahora quiero que tú me digas. Si es que has escuchado. La reductible. La no reductible no compro. Y la encarcerada, si al decirme una no tiene, la otra tiene. Y sin embargo ninguna de las dos tiene compromiso vascular. En forma voluntaria. A ver tú. ¿Tiene que ver con el deslizamiento? No, sino, pero hay algo. Esperaba esa pregunta para decirles así y bien rápido. Miren, la no reductible, a pesar de ser no reductible, pero con ayuda del anestesiólogo, solamente con la relajación, una relajación le pone un poquito de fenobarbital, un relajante, 1 minuto, nada más, 1 minuto, entonces se relaja y tú la puedes regresar. Esta es la no reductible. En cambio, la encarcerada, así tengas 3 anestesiólogos al lado, no puede reducir. ¿Está claro? Y aprovechando de esto, la estrangulada nunca se debe reducir. ¿Por qué? Porque como ya hay compromiso vascular y puede haber ya necrosis hasta perforación, entonces se estaría queriendo reducir y haría una sepsis. Esa sepsis lleva a una septicemia y la septicemia a un shock séptico, ¿no? Entonces, estas son las cosas principales. En cuanto a las hernias inguinales, casi la misma definición que dimos en un inicio de la producción del peritoneo parietal acompañado o no de víscera interabdominal a través de un orificio o defecto anatómico constituido. Estas inguinales a su vez pueden ser directas o indirectas. Vamos a ver cuáles son directas y cuáles son las indirectas. Miren, empezamos. Pero antes que nada, para que se produzca una hernia, o sea, la protrusión visceral, hay factores determinantes y factores desencadenantes. Entonces, miren, todos los factores referidos. El esfuerzo físico, ¿qué te va a dar? Aumento de la presión. El ejercicio intenso, igual. La obesidad, la tos crónica en pacientes asmáticos, tose. Entonces, todos estos, o sea, tosedores crónicos, la psiquis, el estreñimiento y el embarazo, todos van a hacer que aumente la presión intraabdominal. Y si aumenta la presión intraabdominal, lógicamente va a protruírsela, ¿no? Es algo lógico, ¿no es cierto? ¿Estamos? Ok. Entonces, eso es en cuanto a los factores. En cuanto a la hernia inguinal directa, la hernia inguinal directa es, por principio, adquirida, o sea, lo has presentado después del nacimiento, lo has adquirido, ¿ya? Y que protruye a través de una zona débil de la pared posterior del canal inguinal. Ahora vamos a ver qué es el canal inguinal. Pero recuerden, pared posterior hay un triángulo que se llama de Hesselbach, en la que solamente hay fascia transversales, no hay aponeurosis transversa. Entonces, como hay una debilidad, atrás de Trujillo, ¿qué he dicho ahorita? ¿Cómo?
¿Qué vas a escuchar si estás ahí viendo y conversando? Como decía, nos decía un profesor, aunque nunca le conseguí, ya pues niños, no converse niño. ¿Les gustaría que les trate así castellano? Y no sabe encima. Bien. Entonces, y solamente hay fascia transversales. Fascia transversales es la pared posterior, porque he visto hay unos apuntes, no sé, bueno, de otro lado, de que habla de la pared anterior. No, es de la pared posterior, porque el canal inguinal tiene pared anterior, pared posterior, pared superior, pared inferior. Ahora lo vamos a ver, que lo hemos gratificado. La hernia inguinal indirecta, la definición, es congénita, la otra era adquirida, o sea, esa ya nace, debido a la persistencia del conducto peritoneo vaginal en el hombre y el conducto de NUC, N-U-C-K, en la mujer. Y estas tendrían alguna relación, por ejemplo, a ver, Villanueva, ¿tendría alguna relación, por ejemplo, en el hombre en qué caso y en la mujer en qué caso? Una pregunta un poquito. Ustedes saben que el varón, en un inicio, el testículo es intraabdominal y va descendiendo, ¿no es cierto? Inclusive cuando no desciende, ¿cómo se llama? Entonces dice que tiene que ver con el descenso, la persistencia peritoneo con el descenso del testículo. Y en la mujer con la migración del ligamento redondo. ¿Ya? Eso, porque hay muchas cosas que no están en las diapositivas. Entonces a la hora de reclamo dice, doctor, pero acá no está. Es que se dice, se habla y además tiene que darle una leidita. Entonces, pero ya hemos visto, ¿no es cierto? Bien. Protruye por el orificio inguinal, acá ya está, miren. La otra era por la pared posterior del canal, la directa. La indirecta por el orificio inguinal profundo, deslizándose por el canal inguinal. Ahora vamos a ver cuál es eso. Miren. En primer lugar, para hacer una diferenciación entre hernia inguinal directa e indirecta, tenemos así. En cuanto a la arteria epigástrica inferior, por supuesto, la directa está por dentro de la arteria epigástrica. La indirecta está por fuera. En cuanto a la forma, la directa es redondeada y la otra es piriforme. Y en cuanto a la protrusión, es de atrás adelante, la directa. Si es pared posterior, viene pues de atrás adelante. Mientras que la otra, mira, sigue el trayecto inguinal. Y también por eso es que tiene la forma piriforme, porque se desliza, ¿no? Y la otra redondeada. Entonces muchas veces, para no aprenderse de memoria, siempre relacionar una con otra cosa que estamos viendo. Esto es en cuanto a la diferenciación entre hernia inguinal directa e indirecta. Ahí pueden ver, por ejemplo, la directa, miren, protruye por la pared posterior del canal, todo esto es el canal posterior, mientras que la hernia inguinal indirecta protruye del anillo inguinal profundo. Anillo inguinal profundo. Ahora vamos a ver todo esto lo que estamos hablando, cómo lo vamos a comprender mucho mejor. Pero antes de ello, quiero hablarles sobre el cuadro clínico de la hernia inguinal. Como estamos poniendo ahí, generalmente se descubre a la exploración física, ¿no? Caray, hay una exploración, o le hace la maniobra avanzada, etc. O cuando está en posición de pie. Pero en muchas oportunidades el paciente es el que se diagnostica. Ya comienza a tener y vienen y te dicen en consultorio, doctor, ¿sabe qué? Cada vez que hago fuerza, levanto, hago algo, ellos dicen, me sale un bulto, que nosotros ya le llamaremos tumoración, ¿no? Entonces también el año pasado, no, este año, en febrero, yo estoy en la, ¿cómo se llama? Casi en todos los exámenes de grado, todo lo que es de cirugía.
¿no? Y había una alumna o alumno, no me acuerdo, que agarraba y decía, ¿no? Cuando hay un bulto, entonces ya nosotros no estamos, ya no estamos en condiciones de decir bulto, ¿no? En todo caso, tumoración, ¿no? Para diferenciarnos. El paciente no sabe, lógicamente. Y entonces te dice, pero ya tú lo vas traduciendo, es una tumoración. Y te dice, cuando hago fuerza, ¿qué quiere decir? La presión intraabdominal aumenta, ¿no? Cuando uno es estreñido, ¿qué hace? Hace fuerza, ¿para qué? Para que aumente la presión intraabdominal, ¿no es cierto? O en un embarazo, etc. Bien, entonces se descubre, por ejemplo, la tumoración regional inguinal en parte superior del escroto. Acá vemos cómo es que se hace el examen. Pero lo importante, lo aconsejable es hacer el examen de pie. ¿Por qué de pie? Porque de pie pues aumenta y va a caer, va a descender, ¿no? Porque si está echado en algo puede ir. Entonces, después de haber hecho el examen en posición de pie del paciente, lo echas en la camilla y le comienzas a examinar. Y también, lógicamente, ahí te va a producir, o ustedes mismos detectan que lo puede reducir, no lo puede reducir. Entonces, por ejemplo, cuando no está, tú le dices al paciente, tose y ahí mismo sale, por aumento de la presión intraabdominal. Y así tiene que determinar el tipo de hernia y en cuanto a la localización. Pero, acá hay una cosa muy importante. Miren, este es un examen, pero muy bueno. ¿Por qué? Porque, inclusive en técnicas, no sé si les hablarán, en cuanto a técnica quirúrgica, o sea, entre las técnicas que hay para curar una hernia, ¿no? Tratar una hernia. Pero miren, para hacer ustedes, hace un momento vimos cómo es que diferenciamos la hernia inguinal directa de la indirecta. Por fuera los vasos epigastros, el otro por dentro. La otra forma piriforme, la otra forma, ¿no? Lo que vimos ya. Pero ya clínicamente, miren lo fácil. Lo ponemos al paciente y lo que estoy señalando, por favor, miren, este es el anillo inguinal superficial. El profundo es este. Y este viene a ser la pared posterior del canal. Entonces, miren, si yo introduzco, así como están introduciendo el dedo, y llego, quiero que vean, el índice, agarro y llego hasta el anillo inguinal profundo. Llego, obstruyo, y le digo al paciente, empuje. Si me empuja el pulpejo del dedo, la hernia es indirecta, porque sale por el anillo inguinal profundo. ¿Correcto? Ahora, ahí mismo, sigo presionando el anillo inguinal profundo y le digo, empuje, y sale más bien por este lado. Entonces es directo. O sea, y esta maniobra se llama maniobra de Landívar, con L, Landívar. Pongo ahí, empuje, me empuja el dedo, indirecta. Pongo nuevamente, empuje, sale por el otro, es directo. Y en algunos casos, que hablan de una minoría de 4 o 5%, hay las llamadas hernias en pantalón. Hernias en pantalón. ¿Y qué vendría a ser esa hernia en pantalón? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Directa e indirecta. O sea, a la vez tiene directa e indirecta. O sea, yo hago la maniobra de Landívar. Empuje, me empuja. Indirecta. Nuevamente tengo que introducir el dedo ahí, en el orificio. Empuje y sale también por el otro lado, tiene las dos. Eso se llama en pantalón, ¿ya? Para que sepan y no se olviden. Bien. Las hernias cicatrices. Para que sepan también hay una hernia, que no lo hemos puesto acá, que se llama por deslizamiento. Hernia por deslizamiento. ¿Alguien me podría... ¿Ha escuchado algo? Eso de hernia por deslizamiento, ¿no? ¿No? Ahí. Es cuando parte de la pared del saco herniario, recuerdan que vimos cuello, saco de la hernia, cuando forma una víscera, parte del saco,
que puede ser la vejiga, puede ser el colon, etc., se llama por deslizamiento. Pero esto generalmente se ve en personas adultas, inclusive mayores de 70 años. ¿Y por qué menciono todas estas cosas mayores, menores? Porque ahora casi todas las preguntas vienen en base a casos clínicos, ¿no? Entonces, un caso clínico en que menciono eso, ya se me viene ese por deslizamiento, bueno, etcétera, etcétera. Bien, acá tenemos lo dijimos rápidamente hace un momento. Las hernias encarceradas, como en este caso, encarcerada no puede reducirla, por más que tengas ahí al anestesiólogo. Entonces, pero no tiene compromiso vascular y el tratamiento es selectivo, como les decía, el lunes o el martes o el jueves lo operamos, no hay problema. Mientras que en las estranguladas hay compromiso vascular y la urgencia es quirúrgica. Miren, acá, por ejemplo, un asa intestinal se ha metido acá y hay compromiso vascular, está estrangulada. Entonces todo esto se necrosa. Si uno demora, inclusive en la operación hay que hacer una resección de intestino, una anastomosis terminal, y reparar la hernia, y en lugar de quedarse el paciente un día, porque ahora lo estamos haciendo de un día para otro máximo las hernias, y más aún en clínica de día. Entra a las 8 de la mañana, sale a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, en lugar de quedarse unos 2 días, se va a quedar 20 días, cuando gasto antibióticos, bueno, un montón de complicaciones, ¿ya? Entonces, esa es la hernia encarcerada, esa es la hernia estrangulada. El tratamiento. Hay 3, ¿qué les digo? Clases de terminología. Esta, herniotomía. ¿Qué es herniotomía? Tomía es corte, ¿no es cierto? Entonces, miren, esto implica una ligadura alta del saco. ¿Recuerdan del saco? Del saco herniario. Entonces, ligadura alta sería casi a nivel del cuello. Ligas eso y suficiente, ese es el tratamiento, sobre todo en recién nacidos hasta los 2 años. Miren lo fácil que es. Y hay que saber, no hacerle toda la maniobra que se le hace a un adulto. Ligas a ese nivel, solucionado. Eso se llama herniotomía, usada en niños con hernias indirectas. Ahora, ¿qué es herniorrafía?